Bienvenidos, ¿cómo están? A su podcast, nuestro podcast, el podcast de todos, no mentiras. Bienvenidos a este primer episodio de Aquí Hablamos. Hoy tenemos a Steven Martínez. Parce, muchas gracias por venir. Casi que no se nos da, se nos dio. Hubo una pequeña travesía por la ciudad, pero aquí estamos. Excelente, muchas gracias por invitar. Bueno, parce, ¿qué más? ¿Cómo has estado? Súper. Ahorita con un montón de cosas en la cabeza, pero Claro, me imagino que estás aún como con ese tema de la noticia así súper nueva de hace poquito, pues me enteré que la empresa, pues para los que no saben, Steven tiene una startup que se llama Guru Hotel. Pues yo la verdad no es que conozca mucho pues sobre ella, pero sí me enteré que hace poquito pues como que levantaron dinero pues de inversión. sí, exacto. Acabamos de levantar $2.1 millón. Bueno, digamos que no fue tan así, tan repentino, porque ya es un proceso de creo que 1 año y medio, algo así. Digamos que yo no me enfoco mucho en esta parte, es más mi socio quien se encarga de levantar el dinero, pero ya llevamos un buen ratito ahí, pues obviamente porque llegó esta pandemia y todo. Seguramente lo hablaremos. Sí, ¿cuánto es que lleva la empresa, parce? Lleva 3 años, pero así enfocada como 100% en producto tecnológico, 2 años. O sea que, bueno, nosotros lo habíamos conversado hace... ¿Cuándo fue que nosotros nos vimos ahí en el poblado? No sé, casi como 6 meses. 6 meses, ¿cierto? Habíamos conversado, pues nos habías contado a Jorge y a mí que les tocó pues como... O sea, ustedes prácticamente como que salieron y fue de una... el tema pandémico. Sí, salimos de Y Combinator. Sí, es a eso a lo que te referís. Sí, exacto. O sea, digamos, son 3 años, pero el primer inversionista se dio en Y Combinator. No, o sea, si quieres que te explique como esa parte, básicamente cuando se fundó la empresa en el 2019, por allá en enero, el primer inversor fue mi socio y su hermano. Ellos invirtieron aproximadamente $100,000 entre los dos para, digamos que acentuar las bases, ¿cierto? Sí. Con esos $100,000 se construyó como la primera parte del equipo, que eran aproximadamente 5 personas. Con esas 5 personas empezó a construir lo que sería como la parte de servicios, porque como es algo de hotelería, se enfoca mucho como en ofrecerle servicios a hoteles, servicios para administrar sus finanzas, las reservaciones que les caen, etcétera, ¿cierto? En ese entonces, cuando éramos empresa de servicios, éramos como 5 personas. Mi socio Josué, en ese entonces, cuando la fundó con el otro socio, porque anteriormente eran 2 socios, se comunicó conmigo en enero del 2019, me acuerdo demasiado bien. Y me dijo, oye, Steven, porque nosotros ya llevamos un montón de tiempo trabajando juntos. O sea, nosotros hace aproximadamente 10 años trabajamos en proyectos freelance y un montón de cosas por ahí aparte. Y me llamó como cualquier otro de esos proyectos, pero me dijo, oye, Steven, quiero que le metamos absolutamente toda la ficha a este proyecto porque le veo demasiado futuro. Entonces lo que quiero que hagamos es el MVP del producto, porque en ese entonces era todavía una empresa de servicios, ¿me entiendes? Sí. Cuando hicimos esto, básicamente lo que hice yo fue desarrollar el MVP, que lo desarrollamos en WordPress, un template de WordPress para los hoteles, para que pudieran vender como sus reservas a través del sitio web, que es como nuestro foco principal. Si quieres que te explique qué es Guru Hotel, es enfocarnos como en el sitio web del hotel para vender las habitaciones a través del sitio web. Digamos como lo hacen Booking, Expedia, todos ellos, ¿cierto? Pero nosotros lo hacemos a través del canal directo, que es el sitio web. Parce, eso, pues, la verdad suena muy interesante. Yo sinceramente, pues, yo era cacharreado, pues, por los laditos. He visto, pues, como la promesa de valor, el quiénes somos y todo ese tema. Pero no tenía conocimiento, pues, de más la profundidad de lo que realmente es. Pero antes como de llegar a ese punto de cómo llegaste a Guru Hotel y todo ese tema, pero súper pues, valioso lo que nos cuentas. A mí me gustaría, parce, que nos contaras y que fuera algo como cómo llegaste vos al mundo de la tecnología. O sea, digamos, yo estudié con vos en la universidad, por allá yo te conocí como en el 2011, 2010, y yo creo que vos ahí ya tirabas código, o ya estabas como en esos planes. Entonces, ¿cómo fue como dijiste ese punto donde vos dijiste, yo soy diseñador, pero me quiero dedicar a la tecnología, pues a desarrollar o a hacer, no sé, WordPress, HTML, todo este cuento? Sí, parece yo empecé realmente en esto desde los 14 años. O sea, yo ya llevo yo en este momento tengo 29 años, más de 10 años ahí. Entonces, más de la mitad de mi vida, mejor dicho. Dándole al desarrollo. Exacto.
Entonces digamos que yo me metí a los 14 años, en ese entonces era más como de Photoshop, diseño gráfico, cositas así, estando en el colegio. Muy gomoso como con todas estas cosas de lo visual, siempre me ha gustado demasiado lo visual, muy gomoso con Photoshop, todas estas cosas. ¿Vos en qué colegio estudiaste, parce? Qué pena. El Rafael Uribe en Medellín, aquí por la América. Sí, sí, conozco. A los 14 años empecé como a meterme mucho en ese cuento. Digamos que, pues obviamente apenas estábamos arrancando, éramos unos chiquitos. De hecho, con mi mejor amigo fue que empezamos y con mi hermano como a construir una especie de crew, le llamamos, de diseño gráfico. Entonces como que con esa goma arrancamos. Ya como pasados, digamos, 1 año y medio, 2 años, ya empecé a enfocarme yo un poco más en las comunidades, en crear sitios web, en crear foros. Me gustaba mucho como todo este cuento de tener una comunidad donde gente se reuniera y yo pudiera como administrarlo, por decirlo. Parce, es muy curioso porque pues, yo he escuchado como muchas historias de CEOs, co-founders, de gente que ha montado pues startups que empieza por esa parte que vos mencionabas, como la parte de crear comunidad alrededor de la tecnología. ¿Por qué es tan importante crear como esa comunidad alrededor de la tecnología? O sea, si el enfoque pues digamos es como la goma o no sé, uno está empeliculado, como así lo llamamos, ¿por qué se vuelve como tan importante tener esa comunidad alrededor de lo que uno está haciendo? No sé, ¿sabes qué? Que quizá ahorita me estás haciendo caer mucho en cuenta de eso, de que quizá todos los que tenemos ahorita mismo este tipo de startups nos hemos enfocado mucho siempre en comunidad por eso, porque no sé, digamos que ¿cuál es el enfoque principal de una startup? Por lo menos que es enfocar al usuario, ¿cierto? Sí. Que es básicamente reunir a todas esas personas, como vos mismo decís, es una comunidad, ¿cierto? Entonces, no sé, como que yo creo que me haces caer en cuenta de eso, que sí tiene como... Yo creo que es tanto como la goma que uno tiene, que uno busca personas que también estén engomadas en lo que uno está haciendo, para uno de cierta manera como aprender mucho más. Pues sí, a mí me parece muy curiosa esa parte, muy curiosa parte de generar comunidad alrededor de lo que es como ese enfoque que uno está dando. Y de hecho creo que si lo analizamos un poquitico más a profundidad, son muchas las comunidades o las empresas o startups que surgen, como lo mencionamos, a través de una comunidad. Sin ir muy lejos, la historia, pues, por ejemplo, de Platzi es de estos dos manes que crearon comunidad, este parcero en Guatemala, Cristian Bandejer, y este parcero Freddy aquí en Bogotá. Freddy haciendo su comunidad de desarrollo, ni siquiera diseño, y ese otro parcero en Guatemala también haciendo lo mismo. Sabes que sí tiene mucho sentido, y de hecho ahora lo pienso, porque incluso he escuchado la historia también del fundador de Taringa, no sé si conociste sí. Taringa, Eso, que sí. Llegó a ser una comunidad gigantesca. Este pelado que fundó eso, creo que actualmente, no sé si es el CEO, pero fue el que fundó, no sé si fue Creana, una de estas startups que son enfocadas en cursos también. Parce, porque yo me acuerdo, me hiciste acordar de cuando estaba mucho en el colegio, porque yo en Taringa, parce, descargaba los álbumes, antes de, bueno, también me tocó Ares, pero que uno descargaba una canción y 7 virus, pero me acuerdo mucho de Taringa porque yo bajaba los álbumes completos. Me hiciste acordar mucho, 2009, 2010, por ejemplo. ¿Vos en qué año te graduaste del colegio? Qué pena. 2009, perdón. 2009. Yo también me gradué en el 2009. Y por esa época, aparte, estaba mucho en su... Pues yo vine a tener como banda ancha 2008. Entonces es muy charro porque pues como yéndonos un poquito pues como el lado de la historia. Pero sí, creo que me hiciste acordar de eso. Porque yo no creé una comunidad a esa edad, porque no la creé. Pero sí nos reuníamos como a descargar y a jugar. Entonces era muy teso porque uno se tocaba echarse al hombro, parce, esa torre, y en el bolso de mouse, teclado, pues todo como unos audífonos para poder ir como todos a jugar en LAN en ese momento a la casa de los parceros. Claro que yo te mencioné ahorita, digamos, por lo menos en mi caso, me di cuenta que yo no era muy fanático a la tecnología, no tanto como de, uy, qué innovación, no, sino como que me gustaba más era jugar. Pero bueno, entonces quedaste en una comunidad con tu hermano, y de ahí, ¿qué pasó? Sí, con mi hermano y mi mejor amigo. En ese entonces era un forito que me acuerdo mucho que había como una especie de creador de foros que se llamaba Foro Bebé, algo así. El caso es que tú creabas como tu propia comunidad y lo que hicimos básicamente fue una comunidad de diseño gráfico. Entonces nos metíamos hacia otros foros de diseño gráfico que conocíamos en ese entonces
invitábamos a la gente como, pues, o sea, literalmente spameábamos el otro foro, como, hey, caigan a nuestra comunidad que es mejor, pues, no sé, premiábamos, etcétera, ¿cierto? Que obviamente no era verdad, pero así arrastrábamos gente. Pero había, digamos, como un resultado, a ver, o sea, se tenían como resultados económicos de traer gente a los foros. No, absolutamente ninguno. De hecho, pues todos fueron un fracaso. El que más tuvo solamente como 100 usuarios o algo así. Pero 100 es mucha gente. Bueno, pues... 100 peludos que llegaron ahí por puro spam. Se registraban y ya, no, aquí no hay nada y se volvían a ir. Pero bueno, digamos que eso fue como algo porque que lo llenaba uno mucho y le daba como ese orgullo de tener esos primeros pasos como de, mierda, yo estoy administrando una comunidad. Una comunidad. Bueno, entonces, digamos que te graduaste del colegio y ¿cómo llegaste al Pascual? Bueno, antes de eso, más bien, digamos que seguimos como ese camino, porque es igual, fue mucho antes de graduarnos. Ya cuando como que tomamos esa decisión de irnos como hacia el diseño gráfico, mi hermano, es mi hermano mayor, ¿cierto? Él ya estaba estudiando diseño gráfico, ya estaba en el segundo semestre de la universidad. Del Pascual. Ajá, exacto. Entonces... Uy, ya que tu hermano es de esos que les tocó pura mesa mala en el Pascual. Pues sí, sin ofender, pues, pero sí nos tocó pues una época muy papérrima de estudiar. Dejemos ese tema de lado. Ahí, sí. Bueno, entonces digamos que ya teníamos como esas bases, o al menos ese camino, mi mejor amigo y yo, de ver a mi hermano ya lo que estaba haciendo, ¿cierto? Entonces nos pareció un poco interesante enfocarnos como ahí, como decir, bueno, ya es el momento de darle como a esto las bases de estudio de verdad, ¿cierto? Metámonos a diseño gráfico. Ahí fue cuando empezamos diseño gráfico. En ese entonces yo tenía ya 16, 17 años y ya llevaba como un buen recorrido, entre comillas, creando estas comunidades que te digo. Ya ahí sí ya había creado, alguna vez creé un sitio web de esos que te pagaban por clics en publicidades. Yo siendo un adolescente y creé uno de esos, nunca le pagué a nadie por publicidad porque obviamente pues, era un niño jugándole a las comunidades y alcanzaron a registrar como 5,000 usuarios y así. Pero pues es que 5,000 es un montón de gente, huevón. O sea, pero entonces ahí sí ganaste algo, pues por los clics. No, nada. No gané ni yo ni ganaron ellos, pero me sentía súper orgulloso porque ya tenía como mi primer gran comunidad, por decirlo así, ¿cierto? Sí, porque 5,000 ya es una cifra considerable. O sea, pasar de 100 en un foro spameado a 5,000 ya es un paso gigante. Pero yo lo que me interesa, o sea, lo que me genera mucha curiosidad es que empezaste fue por el gráfico antes de llegar, o sea, digamos como que decías como, bueno, tenías como una conciencia de los sitios web, pero empezaste por lo gráfico, o sea, estabas muy enfocado como en, voy a hacer diseño gráfico, voy a hacer diseño gráfico, voy a hacer diseño gráfico. ¿En qué momento dijiste, o sea, te switchó la cabeza? Como no, marica, me voy a ir de lleno por el desarrollo. No, en realidad lo que sucede es que en Medellín hace un par de años, o más bien en ese entonces, porque yo me puedo considerar un poquito vieja escuela en ese sentido. Estamos hablando de 2011, 2012 más o menos. No, mucho antes, porque no me había graduado, como te digo. Entonces como que arranqué mucho antes y en ese entonces ni siquiera existía. O sea, yo sé que la gente que sabe de esto no sabe qué tan difícil era en ese entonces, por ejemplo, hacer un borde redondeado en un cuadrito dentro de un sitio web. No se alcanzan a imaginar. Se maquetaban tablas. El nivel de dificultad, sí, se maquetaban tablas y tenías que crear una imagen por cada cuadrito redondita, ¿me entendés? Cosa que vos escribís hoy en día en una línea de código. Entonces digamos que yo me enfoqué mucho en esto, pero en Medellín en ese entonces no habían escuelas de diseño gráfico, no había absolutamente nada. Y yo buscaba mucho en internet, buscaba como cosas enfocadas en programación, en maquetación, etcétera, y casi todas aparecían en el extranjero. Obviamente en ese entonces no teníamos como la capacidad económica de hacerlo, entonces fue complejo. Entonces fue como más de aprendizaje propio, que incluso ahorita que mencionaste mucho a estas personas de Platzi, a Freddy y Cristian, yo aprendí mucho en gran parte de Crystal Lab, que era una de las comunidades que ellos tenían. Aprendí como mis primeros pasos en HTML y todo esto allá. Bueno, de ahí, como no encontré ninguna escuela donde estudiarlo, que era lo que me quedaba lo más afín a esto, que era diseño gráfico. Por eso decidí meterme a la carrera de diseño gráfico en el Pascual Bravo. Parce, y era la más económica, porque pues yo te soy sincero, yo en esa época, 2008, 2009, empecé a buscar pues dónde estudiar diseño. Y estaba la colegiatura, SDTech,
en mi cabeza nunca pasó el CESDE, no sé por qué. Y estaba ya en la carrera de diseño de producto, creo que en EAFIT y UPB. Y eran todas de 4 o 5 millones de pesos para arriba. Sí, exacto, esa era la otra que pues igual yo vengo de una familia que pues, es humilde, entonces nos quedaba como un poco complejo para eso. ¿Sí me entiendes? Y más que ustedes eran dos, porque era tu hermano y tú. Exacto. Parce, bueno, entonces, venís de esa vieja escuela donde se maquetaban tablas, digamos, el CSS era mucho más complejo. Y No, el yo vengo a hacer sitios web en Flash, con eso digo todo. Uy, parce. Mis respetos, porque si hacer un banner en Flash era maluco, ahora hacer un sitio web en Flash, eso que se caía cada rato. Sí, yo como a los 17 años ya tenía clientes internacionales que me mandaban a hacer sitios web en Flash. Uy, parce. Sí, es que yo me acuerdo que cuando estábamos... Yo me gradué en el 2014. Yo no recuerdo en qué año te graduaste vos, pero me acuerdo que vimos una clase... No me gradué. Ah, no te graduaste. Ah, bueno, sí, sí. Yo me acuerdo que vimos una clase de diseño web. Yo creo que la vi con vos o la viste con otros compañeros, pero yo me acuerdo que todo el mundo decía, pues este man, ¿para qué va a ver esto si este man ya sabe? Pues, de pronto en ese momento era como la percepción, porque todo el mundo decía, este parcero trabaja diseñando sitios web. Entonces bueno, digamos que la historia... Pero esa parte es muy triste, porque de hecho yo me metí a estudiar diseño gráfico, que era lo más afín, porque dentro del pensum de la carrera decía que tenía diseño web. Y yo dije, bueno, al menos un semestre que vea una materia de diseño web, genial. Y te acordás que yo no sé si te conté alguna vez esa historia o si vos estabas ahí presente, de que yo ingresé y ese primer día de esa materia, el profesor se sentó a mi lado literalmente y me dijo como parce, usted sabe ya todo esto. No. O sea, no tiene que volver. Y yo como... O sea, yo elegí esta carrera por esta materia. Parce, y era ya quinto semestre. O sea, ya Algo era así. como cuarto, quinto semestre. O sea, ya te habías, digamos, recorrido 3, 4 semestres esperando ver esa materia. Pues sí, te entiendo, muy decepcionante si tuvo que haber sido, porque uno llega con muchas expectativas. Sí, realmente eso fue lo que me hizo como tomar esa decisión de no graduarme, porque dije, bueno, igual también como que el tiempo lo cambiaba uno. En ese entonces era pues obviamente mucho más joven y tenía otra perspectiva de la vida y era muy soberbio en ese sentido de que, bueno, ya me las sé todas, por decirlo así. Acabo de pasar esta materia de Derecho, voy a dejar la universidad, ¿entendés? O sea, que como que fue así. Si me lo preguntas hoy en día, yo digo como, ¿por qué no lo terminé? O sea, pues, ¿qué me quitaba eso? Sí, Pero bueno, así fue. Tenés toda la razón. Creo que me identifico mucho con vos, con algo que me pasó hace poco, de hecho. Y te lo contaba ahora, que es complejo cuando uno llega con muchas expectativas frente a un pensum universitario y se da cuenta que, digamos, el medio, la experiencia o los años te han ido formando en eso y que, por lo menos a mí me pasó en una materia que vi, se llamaba Tecnologías de la Información. Y tristemente, pues yo entraba a clase, pero pues era todo lo que yo ya sabía. O sea, yo no soy nunca me considero un experto en algo porque creo que cuando uno mismo se considera un experto en algo, deja de aprender. Entonces, digamos, tenía un conocimiento bastante amplio sobre, pues, por lo menos lenguajes de programación muy básicos como JavaScript, HTML y CSS, que pues HTML y CSS, perdón, son más enfocados como al front y a la maquetación. Y era muy complejo que el profesor hablara de eso. Yo era pensando como, uy, profe, pues, pero de pronto, si lo aprendemos así o se nos enseña así, no. Pues yo pensaba, yo no le decía, porque obviamente no quería ser ni soberbio, ni mucho menos. Pero sí era muy triste como uno llegar y entrar a la clase y saber que eran 4 horas de algo que tú ya sabías y que quizás no ibas a reforzar en otros temas. Entonces entiendo y claro, o sea, yo creo que también la edad, o sea, o el tiempo lo va cambiando a uno y lo va formando, pues lo va madurando. O sea, no como dicen las mamás que no madures pues como es, para que lo coman, ¿no? Pero si uno llega a un punto donde dice, pues de pronto yo lo hubiera terminado, pero sí, te entiendo perfectamente. Pero bueno, algo que también hay como una aclaración sencilla es que también era muy decepcionante que, por ejemplo, había otra materia donde también tenía como un poco de enfoque en web y el profesor lo que nos dijo el primer día fue literalmente, ustedes no van a ser ricos con esto. El primer día. Eso fue en qué la de maquetación. No, la de diseño editorial, creo que era. No recuerdo el nombre, la verdad. Pero eso, pues, es demasiado frustrante. O sea, tú siendo un estudiante con un montón de motivaciones. Y hambre. El primer día llega y te dicen, vos nunca vas a ser rico de esto. Pues, digamos, o sea, tenés toda la razón. Y yo le digo, yo mencioné el tema del hambre, pues no hambre de que uno esté aguantando hambre, sino hambre de conocimiento y hambre, porque uno a los 21, 22 años uno tiene
ganas de comerse el mundo y uno tiene toda la energía y uno tiene, pues uno cree que todo es posible, pues, o sea, de hecho todo es posible, pero en ese momento uno cree que uno es como un superhumano y puede hacer de todo. Y sí, te entiendo Sí, es como si te cortaran las alas siendo pues, bien joven. O sea, con todo el mundo por delante y en el primer día parce, va desde la nube. Es muy teso porque ¿cómo sería que uno hoy en día te viera ese profesor? Pues si se acordará de vos, demás que no, pues que esos manes pues después dan clase a un montón de gente viéndote en revistas pues de dinero, Forbes y todo eso, así como este parcero de Medellín que estudió y que viene desde la vieja escuela del diseño web, levantando una startup como la que levantaste. Parce, no, de verdad que es... Para mí, yo te lo venía haciendo en el carro, pues yo me siento muy orgulloso, weón, de cuando yo te veo así en esas cosas, yo digo, este parce vestido conmigo. Sí, no, de verdad que sí. Parce, pero venga. Entonces, digamos, empezó la comunidad, estabas en el colegio, estabas con tu hermano ya está en la universidad, entraste al Pascual, te decepcionaste un poquito de todo ese tema metodológico y de pensum, ya tenías unos clientes. ¿Cómo conseguiste esos primeros clientes? Bueno, y aparte de los clientes, igual tenía yo, o sea, ya había dejado esas comunidades de, digamos, de la adolescencia y ahora sí había comenzado como a crear otras cosas ya más enfocadas ahora sí en generar ingresos. En ese entonces, mientras este profesor te digo que decía eso, yo ya estaba generando buenos ingresos por detrás. Entonces, de hecho, por eso me parecía como, ¿qué le sucede a este man? Porque aparte de que tenía ciertos clientes, tenía clientes de España, de la India, bla, bla, bla. Tenía yo en ese entonces varios sitios web de jueguitos Flash. No sé si te acordás de esos tipos de jueguitos como Free y cosas así, ¿cierto? Sí. Pero eran enfocados como en ciertos nichos. Los nichos eran caricaturas, por ejemplo, Hora de Aventura, que son jueguitos de estos de Cartoon Network, cosas así. Tenía varios de estos sitios. Entonces tenía, por ejemplo, juegos de Hora de Aventura, juegos de X caricatura, bla, 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 ¿cierto? Tenía varios. Cada uno de estos sitios web tenía publicidad, que en ese entonces era publicidad de AdSense, que es de Google. Pues que en ese momento no se llamaba AdSense, sino que era... ¿Cómo se llamaba en esa época? No, en ese entonces todavía era... Sí, era AdSense, sí, de hecho. Ah, bueno. El caso es que tenía como estas comunidades, tenía aproximadamente como... No sé, como que hoy en día es absurdo para... Sé que hay personas que tienen sitios web con cantidades exorbitales de visitas, pero nosotros, o al menos yo en ese entonces, tenía estos pequeños sitios mejor posicionados que Cartoon Network en Google, y tenía, no sé, aproximadamente 25,000 visitas diarias y así, y generaba una buena cantidad de ingresos pasivos, o sea, literalmente sin hacer nada con esto, mientras estaba en la universidad y atendía a otros clientes. ¿Viste? Pues digo, ¿cómo llegaste a decir, voy a montar varios sitios de juegos? Pues... No, todo como que investigando un poco, o sea, ya lleva como buen bagaje de todo eso y sabía que era lo que estaba como en ese entonces como generando estos ingresos y todo, monté estos sitios. En ese entonces era un poco más fácil, dentro de comillas, posicionar sitios que hoy en día. Como sí. Te digo, incluso los posicioné incluso por encima de los dueños de los juegos reales, que sería Cartoon Network. Pero entonces vos ahí como, pues me genera mucha curiosidad. O sea, vos no desarrollabas el juego, sino que vos que consumías el servicio. Sí, o sea, literalmente está el sitio web de Cartoon Network con el jueguito. Yo simplemente copiaba el código, que es el iframe del jueguito. Y te lo montaba el sitio web, lo ponía allá y ya estaba. Pero eso de cierta manera no es ilegal. En ese momento, pues yo creo que, o sea, hoy en día podríamos decir que sí, pero hoy en día es un poco más complejo hacer ese tipo de cosas. En ese entonces, digamos que todo estaba por descubrirse. Entonces, como fuimos, digamos, pioneros dentro de comillas de ese tipo de cosas, porque luego AdSense montó un montón de políticas y todo que tumbó todo eso. Pero en ese entonces estaba todo por descubrirse. Claro, o sea, es... Entonces imagínate, eran un montón de niños llegando a jugar jueguitos de Cartoon Network y clicando en las publicidades. Que llega la mamá y dice, ¿por qué está viendo porno? No, mami, era una publicidad, ese me fue el click, no, era mi intención. Uy, parce, de verdad que teso porque, pues yo, como te digo, yo en la universidad te veía y yo te veía como, pues muy aparte, muy en lo tuyo, muy en tu mundo. Y uno en ese momento no se alcanzaba a imaginar en lo que se iba a convertir pues el tema tecnológico. Pues, a ver, yo me acuerdo que yo por esa época empecé a ver que había como una deserción muy grande de las ingenierías. O sea, la gente no estaba estudiando ingeniería, la gente estaba yendo por cosas como derecho, comunicación social, pues
pues y otras carreras, o sea, las de que tienen que ser con docente o filosofía o no sé, cosas así. Pero hubo como una deserción muy grande de ingenieros y que de hecho hoy en día vemos que es un impacto demasiado grande porque no hay suficientemente, no tanto ingenieros, no hay desarrolladores, porque es que cuando uno estudia ingeniería ve desarrollo de software, pues cuando uno estudia, pues yo hice 2 semestres de ingeniería en sistemas en una universidad y me comió Java, no pude con Java. Entonces uno ve en el pensum, pues cuando uno estudia ingeniería en sistemas, uno ve desde el primer semestre, parce, programación orientada a objetos ruda y pura, porque es lo que enseñan pues en las universidades, por lo menos en esa época. Hoy en día no sé qué enseñan, pero lo que volviendo a ese tema educacional, yo creo que a veces las universidades no están preparadas para los pasos tan gigantes que está dando la tecnología. Por eso es que surgen tantas e-learnings como Coder House, como Platzi, como un montón. Porque digamos que van como, o sea, tampoco es que vayan súper a la vanguardia, pero sí se acercan mucho más como a esos avances tecnológicos. Pues mira, vos en el 2011, 12 más o menos, tenías varios sitios que te generaban ingresos pasivos y para vos de cierta manera como muy fácil porque ya tenías un bagaje de 4 o 5 años atrás haciendo sitios web. Y yo en esa época estaba con la misma edad que vos, más o menos 18, 19 años, y parce, yo decía que iba a ser diseñador y trabajaba en un call center. Entonces partamos de ahí, ¿cierto? Entonces digamos que tuviste una visión mucho más allá. Yo hace poquito leí algo que decía que uno no debe ir detrás de la bola, sino que tiene que estar donde va a estar la bola, siendo un poquito redundantes. Y me parece, parce, que vos estabas en ese punto, o sea, llegaste en ese punto donde todo explotó, porque es que tenías clientes en la India, tenías clientes en España. Sí, de hecho son clientes que hoy por hoy todavía me escriben. O sea, ya hoy en día digamos que no tengo el tiempo suficiente para atenderlos, pero siguen ahí. O sea, son clientes que desde que yo era casi un adolescente me tiraban trabajos y crecieron conmigo. ¿Y qué tipo de trabajos se tiraban? Por ejemplo, para el de la India diseñé varios sitios web de estos de... Él tiene una empresa de hosting, entonces básicamente lo que hacía yo era diseñarle las landings. Digamos que desde la adolescencia que empecé con eso, que él empezó su negocio, hasta que fue evolucionando su negocio, iba evolucionando yo también a la par. Así tal cual con otra persona en España que también tenía una empresa de hosting. Y muchas cosillas así. Pero por ejemplo, ¿cómo conseguiste ese primer cliente siendo tan joven? O sea, foros. Es que recuerdo muy bien que yo siempre desde muy adolescente tenía muy claro que todo estaba ahí. O sea, te metías a foros, ofrecías como tu CV, por decirlo así, que era tu portafolio, que nada más es simplemente poner los enlaces de los sitios web que has creado y ya llegaban los clientes, como que hey, está genial. O sea, lo que hoy en día es, por ejemplo, un freelancer o una página donde uno sube su perfil. Exacto. Sí, digamos que en ese entonces era más poner enlaces y ya. Lo genial de eso fue que eso fue al comienzo. Ya de ahí, digamos, no sé, 2, 3 años para adelante, fue el voz a voz. Como, hey, no, conozco a Steven, trabaja muy bien, bla, bla, bla. ¿Y te hablaban en español? El de la India, ¿no? No, en inglés. En inglés. Pero lo hablaba igual de mal a mí, entonces... Se entendía, el puro traductor de Google en ese momento. ¿Y ahora, mucho mejor o no, igual? Hemos mejorado. Ahora, eso es lo importante. Sí. Parce, no, qué genial. O sea, que digamos que ese tema de que crear comunidad y estar en los foros fue lo que te abrió las ventanas al mundo. Así es. De hecho, en uno de esos puntos llegó un cliente de España, lo recuerdo mucho, para que creara como un template de un sitio web. Y me dijeron, oye, Steven, mira, me acabaron de pasar tu enlace, está genial tu trabajo, nos puedes ayudar a crear como una plantilla de WordPress. Yo siempre me enfoqué mucho en WordPress. Pero o sea, yo a WordPress lo vine a conocer en el 2016, pero ya vos llevabas... No, ya había creado buenos templates. De hecho, ahorita cuento una historia que es muy de WordPress, que creo que fue como un caso de éxito, por decirlo así, personal. Digamos que en ese entonces, para terminar con un poquito la historia, vino otra empresa desde España para crearles como su plantilla de un sitio web que tenían actualmente. Ellos se llaman Mejor con Salud. Cuando me enviaron el sitio web, yo dije... Claro, yo los conozco. Yo dije, o sea, se notan que son como medio grandecitos. Cuando me puse a investigar un poquito, me di cuenta de que eran sitios, portales de millones de visitas mensuales.
de un montón de países, porque no solo estaban en español, sino que estaban en diferentes idiomas. Y yo dije, wow, ¿cómo llegaron a mí? Entonces me puse a hablar con el CEO, me dijo, Steven, me encanta tu trabajo, ayúdanos a reformar, porque ellos empezaron con un template básico de esos que compras en cualquier parte, ¿cierto? Querían crear como su propia marca. Lo que yo hice básicamente fue crearles ese primer template para hacerles como esa transición y darles como una identidad visual. Luego de eso, en ese entonces ellos tendrían que, no sé, 10 empleados, algo así. Opa. De ahí para allá empezamos un camino súper ameno, pues, porque ya sí me contrataron full time incluso para la empresa y todo. Y remoto. Ajá, exacto. Sí, de hecho yo trabajo remoto desde Desde que siempre. tengo memoria. A mí la pandemia no me afectó mucho en ese sentido. En ese sentido. Entonces digamos que con ellos me quedé aproximadamente 4 años ayudándoles a crear como todas estas bases visuales y todo. Y en el momento de que me retiré de la empresa, ya eran aproximadamente 300 personas. Epa. O sea, literalmente se creció una cosa exorbital. Compraron un montón de portales más. Recibían, no sé, una cosa absurda, 20 millones de visitas mensuales, una cosa así. Que sé que mucha gente, de hecho, de mi Facebook me parecía muy gracioso. Compartía un montón de artículos, un montón de cosas de esos sitios web que en teoría había creado yo. De mejor con salud. Claro, yo también vi artículos de mejor. Pues porque uno, pues a ver, uno siempre tiene ese vicio de, hablando pues del tema de salud, uno siempre tiene ese vicio que le duele algo, vaya a busque. Entonces, claro, te tiraba esos links de mejor con salud. Esos eran los mejores posicionados, de hecho, en el mundo entero, de habla hispana. Y también tenían otro portal de psicología que era muy conocido, que se llama La Mente es Maravillosa. Ambos portales yo diseñé como toda la base de esos dos. ¿Y vos en ese momento sabías de SEO? Pues, o tenías, o sea... Yo tenía nociones, por lo que te digo de que ya tenía todos estos sitios de jueguitos y cosas así. Obviamente me tuve que meter a investigar primero de SEO para saber cómo posicionarlos. Porque antes uno posicionaba con los meta description, que pues como que uno le ponía como esas keywords, pues como esas palabras clave ahí en los meta para poder que posicionara. O sea, digamos que eso era lo más básico. Bueno, es que... Se configuraba, pero sí. Era el primer paso. Bueno, entonces te contactó la gente de España, pero tú no tenías conocimiento de WordPress, o sea... No, sí, ya yo ya había... Bueno, ahí a la historia que iba es que antes de eso yo ya había creado varios templates. O sea, en la época que creé los sitios de jueguitos... ¿De qué año estamos hablando más o menos? No sé, eso será que yo tenía como 18 años, 18, 19 años. Eso fue hace como 10, 11 años, ¿cierto? Básicamente cuando yo tenía estos sitios de jueguitos, como yo mismo había creado los templates de esos sitios de jueguitos, yo pensé, esto es exitoso no solo para los niños, lo puedo ofrecer también para los negocios. Entonces lo que hice fue vender estos templates de los sitios de los niños, se los ofrecí también a las personas. Entonces podían ir a una tienda que tenía en ese entonces que se llamaba Temas Lab y comprarlo. Valían como $20 cada plantilla. También generó como una buena cantidad de ingresos pasivos y monté varios templates gratuitos. Incluso uno de ellos, de los que sí cobré, que tuvo muy buen éxito, se llamaba ViralLike. Esa plantilla la alcanzaron a descargar por ahí 10,000 personas. Y a costo de $20. No, esa era gratuita. Esa me la piratearon. No te creo. Incluso hay una historia muy graciosa de que mucha gente llegaba a que les diera soporte por Skype. Oye, Steven, tengo tu plantilla, me la acabaron de vender por $1,000. Y yo, ¿what? Y ahora vendías en 20. Ajá. Uy. Y yo, es que... disculpa que te diga, pero te acabaron de estafar. Yo vendo la plantilla en $20. Si quieres, cómpramela. O sea, $20 y tú y soporte. Y ya está, pero quedaban como... Acaba de perder $1,000 realmente. Es que yo creo que la web tiene su mundo... Pues, sí, ¿cómo se llama la deep web? Es como pero yo creo que cuando uno está en un mundo digital y cuando uno tiene sus contenidos en la web, uno de cierta manera está como expuesto a que pasen ese tipo de cosas. Y pues debe ser muy triste, ¿no? Pues yo creo que sentiste lo que sienten, por ejemplo, los escritores cuando ven por el pasaje de la Bastilla su libro. Sabes que yo no me sentía tan mal. De hecho, yo me sentía como orgulloso. Yo decía, bueno, me piratean. Mi trabajo llegó a valer tanto, en serio. O sea, pues como que en realidad me llenaba. Bueno, sí. y es súper válido porque pues decir que 10,000 personas descargaron tu plantilla es... Y más los que lo piratearon, porque igual yo le tenía como una especie de código de tracking code metido ahí por debajito y me daba cuenta cuáles eran los sitios web que lo tenían instalado y pues una cantidad exorbital que yo nunca se los había vendido.
Qué interesante. Entonces, ¿cuál era la historia que ibas a contar con WordPress? Sí, era justo esa, de esas plantillas. Entonces tuve como esta tiendita en ese mientras. ¿Y vos hiciste la tienda? Sí, sí, sí. Sí, la tienda también estaba en WordPress. O sea, digamos que yo soy un WordPress lover. Yo... Esa es mi religión. Hiciste todo pues WordPress, y WordPress es como puro, pues digamos, es puro PHP. WordPress es PHP, sí, tal cual. Sí, WordPress me dio de comer muchos años, entonces tengo mucho que agradecerle. De hecho, hace poquito, por puro hobby, me aventé así como en los ratos libres, como la versión 2 de esa plantilla, que te digo, Viralike. Y me la aventé y la mandé al repositorio oficial de WordPress.org, que es gratuito. Es un poco difícil entrar ahí porque tienes que tener un código muy limpio. Pero me la aventé y me la aprobaron y allá está. Sí, gratuita. Cualquiera puede entrar a descargarla, Viralike. Viralike, ya saben, Viralike pues para que vayan y si quieren hacer sitio web, lo descargan y listo. Ah, bueno, y otra cosilla ahí de por qué sentía como orgullo de pues, lo hayan pirateado y todo, que en todos lados aparecía hecho por Steven Martínez, hecho por Steven Martínez, entonces... Ah, sí, aparece como ese... En el footer, que es el pie de página del template, siempre pongo como creado por Steven Martínez. Y el link pues a tu sitio. De cualquier manera ganaba. Claro, porque de cierta manera eran 10.000 visualizaciones, pues más o menos, siendo pues como muy exactos, como decir, no, 10.000. Digamos que de esas 10.000 entraban 5.000, pero ya 5.000 personas sabían quién eras vos. Exacto. Y eso también es crear marca, pues, y marca personal. Genial. 10.000. Parce. Y eso que tiré una cifra bajita, pero en realidad sé que fueron más las descargas. Pero entonces vos fuiste pionero de sitios como Team Forest. No pionero, porque de hecho ellos llevan demasiados años, pero sí fui como de esas personas que se metió mucho en ese negocio en los primeros años. Porque cuando yo empecé en el mundo del diseño web, pues en WordPress, yo te voy a ser muy sincero. Yo te veía y veía tu Instagram y veía tu vida. De hecho, yo te respondía y no hablábamos mucho, pero conversábamos ahí pues por Instagram. Y yo te veía, yo decía, yo quiero la vida de este man. Pues, obviamente... no es la misma, pero yo decía, este man, ¿qué está haciendo? Pero no lo miraba desde el punto de vista como ¡qué rabia! No, sino de, qué chimba, parce, este parcero cómo creció, ¿qué está haciendo? Entonces, yo empecé a ver que vos estabas haciendo sitios en WordPress, entonces ya me generó curiosidad, ¿qué es WordPress? Entonces empecé a buscar WordPress y pues lo que yo sé y lo que aprendí, a mí WordPress me parece, pues la putería, me parece muy fácil de manejar, tampoco es, o sea... Es fácil, pero tampoco es para cualquiera, ¿cierto? Yo siento que no todo el mundo... Porque de hecho WordPress está pensado como justo en eso, de que cualquiera pueda crear un sitio web. Pero yo siento que igual hay que tener como ciertos conocimientos básicos. Porque, por ejemplo, está lo que vos decís. Yo puedo descargar una plantilla y tal cual monto contenido y listo. Pero si yo quiero ir un paso más allá... Debo de tener por lo menos conocimientos básicos de edición en, pues no sé, en HTML o CSS, o saber por lo menos cómo funciona. Pero si lo ves desde la parte del desarrollo, porque bueno. Desde la parte de negocio, pues te instalas una plantilla y ya está. O sea, WordPress es súper fácil. Y así no puedes montar contenido. Sí, exacto. Contenido y ya está, pero... Parce, entonces yo aprendí, bueno, entonces digamos veía como... Vos estando como en estas partes que ahorita me mencionabas de España, estuviste por Europa. Vos viviste en Europa un tiempo, ¿no? Sí, he vivido por varios meses, como por periodo de 3 meses, varias veces en Europa. Trabajando con este cliente de Mejor con Salud. Mejor con Salud, que básicamente con ellos ya era full time. El primer viaje que tuve a Europa, ellos me lo costearon. Me dijeron, oye, Steven, ellos tienen sede en Salamanca. Me dijeron, oye, Steven, vente para acá. Vamos a hacer la fiesta de la empresa. Te queremos acá. Me fui para allá. Obviamente aproveché porque mi novia vivía ahí en Valencia, entonces aproveché y estuve ahí haciendo el híbrido, hice presencia allá y el resto estuve con mi novia, pero así. Pero entonces, parce, vos cuando te contactó Mejor con Salud, ellos no tenían equipo de desarrollo. No tenían ninguno. O sea, que vos fuiste el que llegó ahí como... Sí, exacto. Sí, yo llegué como a fundar esa parte. Ya luego se creó un equipo gigantesco, ya hasta trajeron sitio, todo. O sea, todo el equipo pues gigantesco. Porque la verdad nunca supe si levantaron dinero, pero al menos la cantidad de ingresos que generaban por publicidad era genial para ellos. Pues claro, si yo tengo un sitio que tiene más de 20 millones de visitas al mes y... Eso traducido en AdSense era una cantidad exorbital de dinero. Claro. Pero entonces, vos hoy en día aún conversás con ellos. Sí. De hecho, con el sitio que se llama Gladestone,
Gleison Veloso. Él fundó una empresa ahorita, se llama Kudesh. Yo les diseñé su marca. Y la fundó hace aproximadamente 1 año y medio o 2, creo. Y ahorita mismo creo que, no sé si se salió de Mejor con Salud o algo así, o sigue ahí, pero ya le está yendo súper bien con Kudesh, anda levantando dinero y van súper para arriba. Pero entonces mira que vos sí ejerciste como diseñador gráfico. Sí, no, es que a mí me encanta lo visual. De hecho, yo siempre le decía a todos los que entraban a la empresa Guru Hotel, yo les decía, yo soy un diseñador con corazón de programador o viceversa, porque a mí me encanta lo visual, me encanta. Es muy curioso porque yo esta semana hablaba con alguien de la empresa donde yo trabajo en este momento, que yo le decía es que los mejores frontend que yo conozco fueron diseñadores. Y yo creo que, pues no es por desmeritar a los que no fueron diseñadores, pero sí hay un nivel de detalle que tienes que tener en el front, pues porque lo estás diciendo, es visual y lo visual vende. Por eso es que hoy en día también los diseñadores gráficos cogieron mucho valor. Pues porque digamos en este boom digital se necesita mucho vender y se vende es visualmente. Yo no puedo tener una red social con, pues no sé, un Instagram feo, por decirlo así. Tiene que ser estéticamente bonito para poder atraer seguidores, para poder vender. Y yo creo que la gente va entendiendo eso, que el trabajo del diseñador es muy importante. Ha sido difícil, pero sí, pero ahí como para hacer una aclaración, hoy en día están como en escasez, por decirlo así, los diseñadores gráficos generales, porque la mayoría obviamente ya están tirándose para UI. Entonces digamos que están teniendo mucho el enfoque ahora de web porque han visto de que sí es un poco de que genera ingresos y toda la cosa, y están dejando mucho de lado lo que son redes sociales y todas estas cosas. Lo vemos nosotros que tenemos ahorita mismo abiertas varias vacantes y todo, llegan muchos de los diseñadores gráficos que llegan para la vacante de diseño gráfico general tienen un background de UI, vienen con muchas cosas de web. Y digamos que se están extinguiendo dentro de comillas ellos. Y son necesarios. Son súper necesarios, porque de hecho nosotros ahorita andamos necesitando uno para redes sociales, por ejemplo. Y todos los que llegan muy enfocados a UI. Es complejo, porque de hecho yo creo que ese diseñador que se enfocaba antes como hacia los impresos, o ese gráfico neto, es muy poquito, como lo mencionabas. Y los que hay... pues de cierta manera están como, ¿cómo decirlo, hombre? Como muy ya, no curtidos, sino que ya tienen como cierta experiencia, entonces ya se les debe de pagar un poco más. A ver, hay gente para todo, ¿cierto? Hay gente para todo, pero realmente, ¿qué pasó? Yo lo veo de la siguiente manera. Los diseñadores gráficos fuimos tan poco valorados y nos pagaban tan mal que apenas vimos, porque me incluyo ahí, que el mundo web generaba, o sea, nos podía pagar un poco más, migramos. Exacto. ¿Cierto? Y yo creo que eso pasó. Antes me contaba, por ejemplo, un tío mío, una historia de que un hermano de él, pues un tío no, pues es esposo de una tía, pero yo digo tío, que un hermano de él, ese marica era diseñador gráfico y le tocó la época de la transición, de que diseñaban todo como en papel a diseñarlo ya en software. Y que se ganaba un montón de plata para la época. Y pues el señor hoy en día vive tranqui, ¿cierto? De cuenta de que le tocó como esa transición. Pero ¿qué pasó? Que hoy en día alguien se dice, o bueno, pues hoy en día no, a nosotros cuando yo diseño gráfico nos tocó que, es que yo sé manejar Photoshop, entonces ya soy diseñador gráfico. Entonces fuimos tantos que nos pagaban muy mal. Entonces cuando uno salía de la universidad se salía a ganarse un mínimo en esa época. Hombre, y bueno, de cierta manera no está mal, es tu primer trabajo, pero te tocaba muy duro y ni siquiera era algo muy específico, te tocaba hacer de todo. A veces habían memes, no sé, esa época se llamaban memes, sino que habían como imágenes chistosas y memes, que necesita diseñador gráfico, que maneje carro, que no sé qué, pues eran un poco de cosas absurdas que uno decía, es muy triste, pero es real. Pero yo también creo que fuimos nosotros, el mismo medio, el que dijo, chimba, es que mi trabajo vale y yo soy bueno en esto y en esto otro. Entonces se empezó como a diversificar mucho el conocimiento. Entonces hay diseñadores gráficos muy tesos en branding, hay diseñadores gráficos muy tesos en editorial, hay gráficos muy buenos en web, hay gráficos que dicen soy diseñador gráfico pero entonces quiero migrar hacia el desarrollo de software y se enfocan, casi todos son en frontend, casi ninguno se va hacia el backend porque pues realmente somos visuales. Y hay gráficos que se quedan siendo gráficos. Por ejemplo, yo conozco un man muy teso, se llama Ángel Tulande, un parcero mío que estudió conmigo de fotografía en el CESDE, y este parcero, yo le digo, parce, métete ven, yo te enseño UI, yo te enseño diseño de interfaz de usuario, me dice, no, es que a mí me gusta hacer
gráfico digital, gráfico. A mí no me gusta el web, ¿cierto? Entonces también los hay. Genial. Pero es que de hecho no es que estuvieran mal pagos, sino que en ese entonces no existía esa necesidad que existe hoy. O sea, hoy en día la cantidad de vacantes que hay abiertas para esto obviamente genera que, o sea, como hay tanta demanda, obviamente tiene que haber oferta. Obviamente, entonces por eso es que hoy en día hay esos ingresos que no estaban en ese entonces. Entonces no era que no era que estuvieran mal pagos, sino que no estaba la necesidad en realidad. Yo creo que éramos muchos y no éramos tan necesarios. Exacto. Lo que pasa o es que, al menos no habían abierto los ojos muchas empresas. claro, porque es que era muy tradicional. Yo creo que fueron las redes sociales las que impulsaron mucho el diseño, de cierta manera. Porque la gente... Hasta el año pasado, porque el año pasado lo que impulsó todo esto fue el COVID. Todas las empresas que tienen que hacer digitalizarse y requiere diseño gráfico. Y que diseño gráfico. Entonces, sí, no, total. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Porque por ejemplo, yo hablo mucho con Jorge y le digo que me siento muy, muy contento de ver que los diseñadores gráficos que se gradúan hoy en día son valorados. Porque nosotros, pues, por lo menos yo cuando me gradué diseño gráfico me daba mucho miedo ser diseñador. Pues porque uno pues, por lo menos el año pasado de que yo salí de la universidad pensando que pues quería ganarme una buena cantidad de dinero. Pues yo no quería ganarme pues un mínimo. Porque yo ya había trabajado, estaba en un call center y yo decía, pucha, yo quiero ejercer, pero no me quiero ganar un mínimo y no quiero llegar a una agencia donde me van a quemar trasnochando hasta las 8 o 9 de la noche, 10, 11, para vivir estresado. Y también era como ese miedo de que no era lo suficientemente bueno, el síndrome del impostor, en fin, muchas cosas. Pero sí, me parece que hoy en día los diseñadores gráficos son muy valorados y me gusta mucho. Que es lo que a mí me da mucho miedo que pase con los diseñadores de UI, que ahorita lo hablábamos. Que yo te decía, es que para mí el mercado se enfoca más hacia un product designer que hacia un UI. Entonces, yo siento que ya hoy en día todos los gráficos, algunos, no vamos a generalizar, algunos quieren ser UI, pues porque obviamente, digamos, en el mundo tecnológico se trabaja mejor, te pagan un poco más y trabajas más tranquilo. Pues, digamos, trabajas remoto, no tenés como esa presión de que tenés que entregar, sino que se trabaja bajo objetivos. Entonces tenés un objetivo en estas 2 semanas, entonces en estas 2 semanas entregas cosas y no te sientes como tan atacado. Entonces todo está migrando y siento que va a pasar un punto donde entonces, y que siento que está pasando ya, que entonces dicen, es que yo hice un curso en cierto portal de diseño de Adobe XD o de Figma y ya soy diseñador UI. Sí, tal cual. Pues de hecho lo vivo yo diario, que recibo un montón de CVs y está sucediendo eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay personas, o sea, la gente con experiencia realmente en este campo sabe y entiende que para ser diseñador UI hay un bagaje. Por lo menos para mí, un diseñador UI debe tener por lo menos lo básico de conocimiento de gráfico, porque si no va a entender muchas cosas que hay detrás de este mundo. Sí, incluso si nos vamos un poquito más lejos, estaría genial si esa persona tiene conocimientos de desarrollo, así sea lo más básico del mundo. Porque obviamente vos vas a diseñar pensando en cuáles son los límites de lo que puedes crear y qué no puedes hacer, ¿me entiendes? Sí. Porque como tú sabes, tú eres programador o al menos tienes las bases, tú te sientas a diseñar y dices como bueno, esto es posible hacerlo. Porque digamos que tú solo sabes UI, tú tiras ahí, o sea, te vuelas totalmente y pásale eso al programador. Vaya que el programador traduzca eso a la programación, ¿cierto? Sí, yo tenía un compañero de trabajo que teníamos un jefe que llegaba y nos mandaba y nos mostraba qué tan bacana esa aplicación. Entonces llegaba un compañero, un senior, pues un man muy teso y le decía, sí, no, es que es un After Effects, se ve muy bonito. ¿Cierto? Pues porque, digamos, yo siempre he visto como que la web siempre la he visto como en bolitas, cuadros y columnas. Yo lo veo así, ¿cierto? Y trato como a veces de pensar mucho en que son bolitas, cuadros y columnas. Pero obviamente hay un tema más visual, hay muchas cosas, pero sí, tenés toda la razón y le apoyo mucho. De hecho, hay gráficos que me parece muy chistoso, que llegan y se hacen unas cosas muy voladas y son muy bonitas, de verdad que sí, son muy tesos. Y me encanta cuando en las planning llega el desarrollador y le dice, uy, yo no puedo hacer eso. Entonces vaya y repiense. Es que eso se ve demasiado. De hecho, nosotros lo estamos viviendo ahorita con una parte del producto que creamos. Llevamos meses en eso, en Bench, en UX, en Research, en todo. Ya lo tradujo el UI, lo tradujo a lo visual, ¿cierto? Ya tenemos los prototipos súper bonitos. O sea, tú vas y dices, esto es el futuro de la hotelería. Pero está sobre el papel nada más, o sea, el diseño. Ve y traduce tú eso a la programación.
Ahorita es que se viene este camino que estimamos que sea el primer Q de este año que viene, en el que tienes que traducir ahora todo eso bonito en código, que es, digamos que una parte demasiado compleja de esto. Entonces, se puede ver muy bonito, sí, pero ve y tradúcelo. Yo pienso que hoy en día lo llaman, o sea, no sé, a mí me parece que se llama diseño traducido a la conversión, ¿no? Diseño enfocado en conversión. O sea, es pensar en un diseño más funcional. O sea... Pero eso es más enfocado en e-commerce, ¿no? Sí, pero yo lo traigo, trato de traerlo mucho a esta parte. O sea, digamos, yo busco que sea estéticamente bonito, pero que también sea fácil de implementar y que sea funcional. Sí, que sea usable. Exacto, porque yo puedo hacer, como lo mencionaba, o sea, como esto puede ser el futuro de la hotelería, pero entonces yo cómo voy a hacer que esto que funcione de verdad, porque es que hay animaciones que son, pues si digamos After Effects permite hacer de todo, y Figma y existe también animaciones muy brutales, pero sabemos que el tiempo de desarrollo a veces es complejo. Sí, pero incluso eso digamos que se valida esa idea de diseño cuando haces las entrevistas, cuando haces los interviews con los clientes reales, ¿cierto? Que eso se encarga el equipo de UX también. Entonces digamos que la idea ya está validada, porque incluso los hoteleros, al menos en nuestro caso, dijeron, está genial. O sea, hacerlo así. Genial, que traigan esto. ¿Cuándo lanzan? Pero es lo que te digo. Ve y traduce tú ya ahora todo eso bonito. A código. Toda esa idea válida a código. Va a estar un reto gigantesco. Parce, nos fuimos por un tema que nos apasiona mucho a los dos, que nos gusta mucho. Pero entonces, venga. Steven llegó, trabajó con Mejor con Salud, se dio un borondo por Europa, trabajando con la novia, todo chévere. Después de Mejor con Salud, ¿qué pasó? Antes de finalizar con Mejor con Salud, como en el 4º año, fue que te digo que llegó Josué, mi socio, con esta idea de Guru Hotel. Oye, ayúdanos con el MVP, no sé qué. Yo les dije, bueno, yo les trabajo por los laditos, haciendo freelance, porque yo tengo un contrato, entre comillas, con esta otra empresa. Poco a poco, cuando lanzamos el producto, vimos que el mercado lo estaba validando y que funcionaba. Ya yo le dije a Josué, o no sé si él me dijo a mí, la verdad no recuerdo bien cómo fue, de que ya me quedara full time ahí. Entonces lo que hice fue pasarme a Guru Hotel, Mejor con Salud, chao, mucho gusto, muchas gracias por todo lo que me dieron, fue genial la experiencia y todo, pero vámonos a Guru Hotel. Empezamos a darle a Guru Hotel, ahora sí hay que nutrir el producto que como te comento era una plantilla de WordPress, a que el mercado validara la idea bastante y a crecer el equipo de ventas, el equipo de managers. O sea, digamos, entonces vos entraste a Guru Hotel siendo empleado. Sí, tal cual. Empecé como freelance, luego full time y ya, ahí nos fuimos, ¿cierto? Pero digamos que fui del founding team, que se le conoce a los primeros empleados, ¿cierto? Que no son los founders, pero sí es el founding team, que hay una diferencia. Entonces, bueno, cuando ingresé a Guru Hotel vimos que el producto estaba funcionando y todo. Mi socio y en ese entonces otro socio se presentaron a Y Combinator, porque mi socio, obviamente para aclarar, Josué Gio tiene mucha experiencia con startups y de hecho él es angel investor de aproximadamente 40 startups en toda Latinoamérica, entonces tiene mucha experiencia. Entonces digamos que ellos se presentaron a Y Combinator, ambos enviaron el video que hay que enviar, los aprobaron, dijeron la idea está genial, vengan a San Francisco, les hacemos una entrevista y vemos qué sucede. Que es lo que sucede con Y Combinator, con todas las startups que han pasado por allá. Pues hay que aclarar que llegar a ese punto es teso, es complejo. Y que te llamen y te digan, vengan y que los queremos conocer es porque es una idea, como lo mencionaste, es una idea ya muy validada. Exacto. Digamos que no es un sí, pero estamos interesados. Porque también muchas startups envían sus entrevistas y todo y si no te respondieron el correo es que... Nada, no pasaste. O sea, te dejaron en visto. Doble check. Azulito. Entonces, el caso es que ellos fueron allá a San Francisco, tuvieron una entrevista con Michael Siegel, que es el CEO de Y Combinator, que es el cofundador de Twitch, y le encantó la idea. Le encantó, dijo, no, está genial, bla, bla, bla. Ustedes ya hacen parte de Y Combinator. Vengan, tienen que empezar X fecha el programa, que en ese entonces se hacía en San Francisco. Nosotros fuimos el último batch presencial. Cuando Michael Siebel los citó a ellos allá como en San Francisco, revisando el producto, dijo, bueno, está genial el producto. Ahora, ¿ustedes lo hicieron? Pues la historia me la cuentan ellos dos. ¿Ustedes lo hicieron? No. Entonces dijo mi socio, él lo hizo Steven Martínez, que es mi amigo de toda la vida y está trabajando con nosotros. Listo, hágalo socio, cofundador.
y tráigalo para acá. Uy, pasa que usted dice esas palabras y como que me erizo, weón, porque es que o sea, eso suena, pues, es una comparación muy burda, pues suena como todo María la del barrio, weón, o sea, como que son cosas que uno no se espera que pasen, ¿sí o qué? Entonces, dale, continúa, que me emocioné. Yo que siempre he sido de ver como estas series de Silicon Valley, cosas así, siempre soñaba con esas cosas, ¿cierto? Entonces, literalmente, cuando terminaron la entrevista, bueno, pasaron unos días, nos dijeron, ay, ya pasamos a Y Combinator, no sé qué, pero no me habían dado todavía la noticia, pues, o la propuesta más bien de ser socio. Pasaron los días, organizaron todo, bla, bla, bla. Yo estaba paseando, me acuerdo muy bien, en Santa Fe de Antioquia, y recibí la llamada de ellos dos, ambos por WhatsApp. Oye, Steven, ¿estás sentado? Y yo, sí, ¿qué pasó? ¿Quieres ser nuestro socio? Y yo, ay, marica, no. Es que no, sí, vas a ser socio cofundador y ya está. Vente para Silicon Valley. No, marica, no, sí, ya, espérame, me teletransporto y ya estoy allá, parce, o sea... Y eso no es cualquier huevonadita, o sea, ser socio fundador es un título, es un cargo, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Es un montón de cosas que ya después te das cuenta y dices, bueno, ¿en qué me metí? Porque dije que sí, no, mentiras. Pero entonces, listo, entonces me imagino que fue una emoción gigante, ¿cierto? Sí, brutal, o sea, estaba casi para desmayarme ahí en pleno parque de Santa Fe de Antioquia. Entonces, o sea, nada más el hecho de vente para Silicon Valley, yo no tengo visa, no tengo un montón de cosas, ¿qué voy a hacer? Empezar la otra semana, o sea, como a las 2 semanas, y yo ¿qué voy a hacer? Nada, no te preocupes, pide la cita. Y eso, claro, eso validado pues por por Y Combinator y por pues esa gente tan tesa. Claro, pues no, este man viene a montar empresa acá, entonces déjemelo entrar. Esa experiencia es brutal, de hecho es muy, muy como, o sea, eso es de novela para mí. Yo no tenía nada de esas cosas, entonces me metí al sitio web de la embajada, pedí la cita, hay un apartado que dice como citas urgentes, que ni sabía que existía. Me metí ahí, envié la carta esta que me enviaron desde San Francisco, en el que decían como que hey, solicitamos la presencia de Steven Martínez acá, tal cual. Y entonces de una me dieron la cita. Fui a Bogotá, me presenté en la cita, el hombre leyó la carta. Este tipo va para Estados Unidos. Tal cual, o sea, así tipo película. Y yo era como, wow, increíble. En menos de una semana. Sí, fueron como en 15 días aproximadamente. A la otra semana yo ya estaba viajando a San Francisco. Bueno, entonces llegas a San Francisco y ¿qué? O sea, la sensación, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue estar allá? Yo no sé cómo es si te toca pararte, exponer alguna cosa, pero ¿cómo es? No, es muy loco esa experiencia. Comenzando desde la llegada, así como me lo preguntas. O sea, tú llegas allá a San Francisco y empiezas a ver publicidad por absolutamente todos los lados, todos los edificios de las startups gigantes, de Adobe, de Zoom, de absolutamente todos los grandes están ahí. Entonces, ya nada más el hecho de tú bajarte del avión. Es más, tú estás sobrevolando San Francisco, ves ese anillo gigante de Apple ahí. Y es una cosa como que, mierda, estoy en el top of the world de las startups. Entonces es genial. Bueno, ya el proceso de Y Combinator es muy llenador. O sea, tienes como 3 socios ahí que básicamente son como coach, ¿cierto? Y te hacen como un seguimiento durante 3 meses. En esos 3 meses ellos te van guiando como bueno, vas bien, vas mal, o muéstrame más números. O sea, te exigen mucho. Básicamente es como, lo comparo yo como haciendo la analogía a estos gimnasios de CrossFit. Sí. De entrenamiento funcional, que es como que... Hágale, son encima de uno. No pain, no gain. Uno ahí toma, ellos ahí encima, hágale pues. Que las métricas van muy bien. No me sirven, tienen que ir más bien. Entonces... pero es genial pues eso, y ellos obviamente con sus experiencias, porque los coaches son founders de empresas gigantescas. Uno de ellos es genial porque yo lo veía desde mi adolescencia. Uno de ellos era el founder de Creative Market, que es uno de los marketplaces de diseño gráfico más grandes del mundo. Entonces sentarte como al lado de él y que ya él esté ahí coachándote a vos de tus startups es genial. Y pues obviamente al lado de Michael Siebel, que es el fundador de Twitch, de inversor de Airbnb, un montón de cosas. Entonces genial. ¿Y cuántos días fueron de ese como entrenamiento así súper intensivo? Fueron 3 meses seguidos. De hecho, nos fuimos a vivir allá, no a San Francisco, porque hay que aclarar que San Francisco es extremadamente costoso. O sea, si te vas a vivir a San Francisco, te comes toda la inversión de Y Combinator, porque es extremadamente costoso. Pues, vivimos en Mountain View, que es una especie de pueblito que es al lado de San Francisco, y al lado de Palo Alto, que todo eso se le conoce como Silicon Valley. Más económico. Pues entre lo que acaba de decir, más económico. Exacto. ¿Cierto? O sea, no tan caro no es San Francisco. San Francisco.
Ok, listo. Entonces 3 meses y bueno, ¿y después de esos 3 meses qué pasó? Esos 3 meses, se supone que cuando tú ingresas a Y Combinator ellos te invierten una cantidad que para ese entonces eran $150,000 por un porcentaje de tu empresa y te dan como este coaching, por decirlo así, de startup. Sí. Pero sucede que no nos dieron el dinero. O sea, normalmente se les dan el dinero el primer día para que obviamente sobrevivan con eso. Y a nosotros no nos lo dieron. Nosotros pasaron los 3 meses y no habíamos recibido nada. Entonces siempre contamos también esa historia con un poco de orgullo porque llevamos sobreviviendo incluso sin el dinero de ellos estando allá porque la empresa iba bien. O sea, ya estaba en funcionamiento Guru Hotel. Ajá, Guru Hotel ya tenía varios hoteles grandes y todo, entonces estábamos creciendo. Ya cuando recibimos como ese dinero, bueno, sucedió algo que no nos esperábamos, el COVID. Sí. Estábamos ahí en San Francisco, literalmente estábamos en una oficina de Amazon, en una WS Loft se les llama, y estábamos ahí, es un coworking que nos daban también como un beneficio de Y Combinator. Empezamos ahí a trabajar y de un momento a otro entró un vigilante, todo el mundo se sale que ya ahora sí la pandemia jodió todo. Cerraron todo así tal cual como un capítulo de Los Simpsons, todo cerrando todos los negocios y todo, y coja para su casa. Y ahí fue cuando ya dieron la noticia de que Colombia, por ejemplo, lo habían cerrado y ya yo no podía volver a Colombia. Ay, marica, ¿entonces cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos? Me quedé esos 3 meses. Entonces, cuando ya dieron esa noticia, como nos teníamos que ir ya a Estados Unidos porque no tenía ningún sentido quedarse allá porque hasta Y Combinator cerró y ya iba a empezar como a hacer todo remoto, que de hecho por eso luego se convirtieron remoto. Ya Y Combinator no es presencial. Bueno, ¿qué tocaba hacer? Mis socios vivían en Cancún. Me dieron casita allá y allá estuve otros 3 meses hasta que reabrieran Colombia. Parce, es muy curioso porque hay un paréntesis de la historia. O sea, no en esas grandes proporciones, pero yo estaba trabajando en las oficinas de... no puedo decir. Pero estaba trabajando en las oficinas que quedan ahí en Envigado, en un centro comercial, lo más de bonito amarillo. ¿Cierto? El de la E. Entonces, fue muy chistoso porque eso parecía como el Gran Hermano. Ustedes daban... me acuerdo y me da risa. Daban como las noticias por unos micrófonos. Hablaba el ronco. Entonces dijeron que todo el mundo para su casa. Pero parce, así a la película. Y literalmente uno salía con el equipo. Yo tenía yo trabajaba en una MacBook, una iMac, perdón, gigante, como de 27 pulgadas, una mierda así. Y yo salí con esa pantalla por la puerta. Y mi jefe, la líder del proyecto, llega y me dice, venga, yo lo llevo a la casa. Y era muy chistoso porque éramos montando al carro y parce, literalmente todo el mundo saliendo de las oficinas corriendo. O sea, uno veía eso y parecía así a la película Guerra Mundial Z, marica, que esto se acabó, ese. Entonces me parece muy chistoso porque, o sea, guardando las proporciones, pero también, o sea, digamos, no fue como que aquí todas las empresas, pero allá, y en ese momento, pues, la empresa donde yo trabajaba, que era Pragma, parce, todo el mundo para la casa full remoto. Entonces era muy chistoso porque sí se sintió como que, uy, marica, se acabó el mundo. Tal cual, o sea, imagínate nosotros en pleno levantamiento de dinero porque el último día de Y Combinator es que tú te sientes a dar un pitch, el CEO, que es mi socio, tiene que darlo y dar un pitch a un montón de inversionistas en medio de la pandemia. O sea, dar un pitch de el futuro de la hotelería en medio de una pandemia. Era imposible levantar dinero. Pero entonces ustedes ahí no dieron el pitch. Sí dimos el pitch, pero virtual, no, o sea... Sí, virtual. Ah, bueno. Un montón de fondos y todo, pero pues sí, ya te podrás imaginar cuál fue el resultado. Pues todo el mundo desesperado como, uy, me tengo que ir. No, y nadie confiaba en la hotelería. Ya el turismo fue de las cosas más golpeadas, entonces... Pero entonces a ustedes sí les dieron el dinero, al fin y al cabo. Y Combinator, sí, pero vaya sobrevivan con eso de dinero de Y Combinator porque ya nadie les va a invertir más dinero porque todos están súper... O sea, en otra onda que no sea turismo. Que no sea turismo. Pues porque de hecho por eso fue que en esa época se disparó Zoom y Airbnb cayó. Airbnb estaba a punto de hacer IPO y tuvieron que pausar eso un tiempo y seguir como estaban. ¿Estaba a punto de hacer qué? ¿IPO? IPO sí, que es salir a la bolsa. A la bolsa. O sea, hacerse público. Uy, delicado. O sea, estaban a nada y llegó la pandemia y los jodió. Ay, parce. No, pero pues igual ellos se levantan. Pues, no, se levantaron mucho mejor, de hecho. Pero ¿quién se lo iba a esperar en ese momento? Todo el mundo tenía incertidumbre. Pero entonces, venga. Entonces, te fuiste para México a la casa de uno de tus socios.
y vivieron con esos $150,000 de Y Combinator. O sea, se los dieron y... Ajá, exacto. Obviamente teníamos ahí el equipo y teníamos obviamente gastos que se le conoce como el... Los gastos fijos, pues. Exacto. ¿Y cuántas personas eran el equipo de Guru En ese Hotel? entonces no recuerdo, éramos como aproximadamente 20 o algo así. Entonces son 20 salarios, obviamente, incluyéndonos a nosotros, que tienes que cubrir con esos $150,000 más los demás gastos que hubiesen. Sin saber cuánto tiempo va a ser. Y ya sin ningún ingreso, porque todos los hoteles cerraron. Entonces, o sea, la matemática no daba. Literalmente íbamos hacia la quiebra. Entonces, que tocó en ese momento, muchas de las personas del equipo nos sacrificamos con los salarios, reducir salarios y todo. Algunos sin siquiera recibir, al menos por unos meses, para luego dárselos, si todo salía bien. Y nada, ahí aguantamos hasta que fin de la pandemia, dentro de comillas, pasaron unos meses y ya sabes, al menos a nosotros nos favoreció algo, que es que estamos en Quintana Roo principalmente, que es Cancún, Tulum y todo esto, al lado de Estados Unidos. Y a los gringos, la verdad, la pandemia no les importó mucho. Entonces, lo bueno, dentro de comillas, fue que de un momento a otro empezaron a bajar otra vez para Cancún a viajar. Entonces, digamos que por eso nos salvamos. Pero pasó más o menos que un año. Sí, un año enterito. Un año enterito de mucha incertidumbre, de muchas cosas que no sabíamos qué iba a suceder. Claro, porque igual la pandemia no se la esperaba nadie. Pues sí, literalmente nadie se la esperaba. Y adicionalmente, el sector hotelero como era como, pucha, ¿en qué momento van a abrir? Porque, o sea, digamos, los restaurantes tenían la posibilidad de hacer domicilios. Y eso era, pues, de cierta manera, como que, o sea, obviamente no iban a vender lo mismo, pero vendían, pues por lo menos generan ingresos. Pero entonces, Guru Hotel ese año, ¿a qué se dedicó? O sea, ustedes como CEOs y co-founders, ¿a qué se dedicaron? Y el equipo a qué se dedicó, ustedes dijeron, bueno, entonces no tenemos ingresos, no lo suficientes, no hay hoteles, en este año, ¿qué vamos a hacer? Sí, básicamente lo que hicimos en ese momento fue tomar el foco de producto. Bueno, tenemos tiempo de hacer producto, que es la tecnología. Entonces intentamos invertir mucho más en el equipo técnico, de reducir el equipo de ventas, que de hecho pues eso fue como un poco triste, pero que era un mal necesario porque los de ventas no tenían que vender. Claro, y son salarios costosos, de hecho. Exacto, entonces digamos que nos enfocamos más fue en construir el producto, en crear ahora sí la tecnología, que de hecho ya ahorita mismo tenemos como un producto bastante maduro, en el que ya dejamos, el WordPress lo dejamos hace mucho tiempo. Ya tú haces tu propio onboarding, creas tu propio sitio web dentro de nuestra plataforma y se autoconstruye todo. O sea, a ver, bueno, o sea que un ejemplo, ¿sabes? Yo puedo llegar, entro a Guru Hotel, me registro y creo como un hotel. Ok. O sea, sí, creo el sitio web de mi hotel. Exacto. Tú pones los datos básicos de tu hotel, nombre, descripción, dirección, 3 foticos y le das lanzar y se lanza solo. Y ustedes lo que hacen es posicionar ese hay algo muy genial y es que como mi socio y yo traemos como cierto background de SEO y de toda esta experiencia de otros sitios que hemos montado, como que nos hemos enfocado mucho en ese sentido, de que sean sitios muy bien organizados para SEO, ¿cierto? Entonces se han posicionado de manera orgánica, ni siquiera hemos tenido que invertir en publicidad. Entonces los hoteles que lanzan los sitios web dentro de nuestra plataforma, en cuestión de semanas ya están súper posicionados en Google. Ah, no, genial. Entonces, claro, ustedes atacaron un mercado súper interesante, porque digamos hay otras plataformas, y como lo mencionaste ahorita, de pronto Booking o... ¿Cómo me llama la otra que diste? Expedia. Ellos lo que hacen es simplemente que son como ese mediador, o sea, la gente pone las fotos ahí y ya pues reserva, pero... Exacto, se les conoce como marketplace. Eso es un marketplace como el marketplace de hoteles. En cambio, ustedes van mucho más allá y ayudan al hotelero a... Nosotros nos hacemos llamar el Shopify for Hotels, que en realidad lo que hacemos es darle la posibilidad al hotelero de que sea dueño de todo, tanto de la tienda, de la tecnología, como de sus usuarios. Cosa que no hace Booking, cosa que no hace Expedia. Ellos lo que hacen es que son dueños de los usuarios, compran los hoteles y Booking les da, pues obviamente, sus dineros a los hoteles, pero les cobran unas comisiones absurdas. Esa parte iba yo. Entonces, ustedes, o sea, digamos, ustedes, o sea, Guru Hotel tiene un costo mensual, o el servicio es un costo mensual, o ustedes reciben ganancia, o sea, tampoco es para que me contes cómo funciona, pues, o cómo ganan plata, pero pues ustedes reciben ingresos es por reserva también. Sí, en síntesis es eso, como nosotros cobramos un 5% de comisión por cada una de esas habitaciones que vendemos a través de los sitios web de cada hotel, ¿cierto? Pero es una gran ventaja a comparación de Booking, de Expedia, etcétera, que cobran el 20%, 30%, 40%. Compara un 5%, traduce eso en ingresos para los hoteles. Y muchos de esos hoteles han logrado de que
su canal principal se convierta en el sitio web. Es decir, están vendiendo más hoy en día a través del sitio web nuestro, que obviamente también es suyo, que por esos otros canales, ¿entendés? Están convirtiendo más por el sitio web. Claro, porque, pues claro, y para eso es la tecnología. Si uno pone en Google Quintana Roo, ¡pum! Te van a disparar un montón de hoteles. Y la gran mayoría pues ya están trabajando con ustedes y con Guru Hotel. Sí, tenemos actualmente aproximadamente 200 hoteles. No, marica, pues eso es un montón de hoteles. Bueno, y han pensado en expandirse. O sea, ustedes están en México, Quintana Roo. ¿Han de pronto pensado, o sea, expandirse a otras playas de México? No sé. No, de hecho estamos regaditos por todo México. Tenemos en Ciudad de México, en varios estados de México. Lo que sí intentamos fue ir a otros países. Entramos en Colombia, tenemos como 2 hoteles. Por allá intentamos en República Dominicana y así. Pero nos encontramos con ciertas barreras que se le han encontrado todas las startups de LATAM, que son los medios de pago, ¿me entiendes? Todo este tipo de detallitos de registrar también tu marca allá, etcétera. Entonces tomamos la decisión de que por lo menos este año vamos a enfocarnos 100% en comernos todo México y ya de ahí sí. 2022, comernos todo México. Y 2023 ya expandirnos. Claro. Si se puede antes, pues está bien, pero al menos ese es como el objetivo principal. Ir primero a atacar todo México y ya después de ahí. Parce, genial. Qué nota, de verdad que sí. Felicitaciones, men. O sea, eso no lo logra cualquiera. Y uno puede decir que, pues por lo menos en Colombia, que la cifra es como que de 10 empresas, como apenas 3 sobreviven, creo que es la cifra, no recuerdo bien. Pero es muy teso. Y es mucho mejor saber que es una empresa que piensan en los hoteleros, que siempre pues, o sea, no había como ese producto que los ayudara realmente a vender más. Y también está ese boom de que después de la pandemia la gente quiere salir de la casa porque fue un año encerrados. Entonces también eso a ustedes también de cierta manera así tal cual la pandemia estuvo súper en contra en ese tiempo que tú estuvo cerrado, hoy en día es digamos algo a favor, porque tal como vos decís, todo el mundo quiere ir a pasear. Entonces en estos momentos las métricas van súper bien. Bueno, igual de aclarar que también es un esfuerzo de un equipo ya gigantesco, ya somos más de 40 personas, entonces... Ya de 20 a 40 se dobletearon en un año. Y la idea es de aquí a un año ir a 100 o algo así, entonces... Claro, imagino que entonces el equipo de producto creció. Tenemos varias vacantes abiertas de todos los diferentes equipos justo por eso. Porque queremos ahora sí como que estandarizar y que todo el mundo tome el liderazgo de sus diferentes departamentos y seguirle dando. Vos tocaste un tema bien interesante, pero te lo voy a preguntar ahorita. Quería era que me contaras entonces cómo fue, ahora sí, ahora sí levantar founders de verdad. No solamente Y Combinator, sino founders que te dijeron, vamos a meterle plata porque vemos que esto, puta, vas para arriba y va a funcionar. ¿Cómo fue eso? En ese sentido, sí. O sea, todo mi respeto para mi socio, Josué Gio, que él es el que se encarga de esa parte. Él es el CEO y a la vez él es el que se encarga de hablar con todos los fondos. Él es como, digamos, la mente maestra detrás de eso. Yo me encargo más es del desarrollo de productos. Es un crack en eso y la verdad, mis respetos, porque el que te sientes a hablar, no sé, con 10 fondos a la semana y que los 10 te digan que no, eso te baja la moral mucho. Eso fue un proceso bastante, yo sé que tedioso para él, pero en el momento que ya se dio, que ya alguien dijo, sí, ustedes sí lo valen y metió la lana, como dicen allá. El billete. Fue genial. Parce, pero entonces yo tengo una pregunta. O sea, ustedes levantaron, ¿cuánto fue? 2.1. 2.1. Y eso, bueno, eso cómo se siente, o sea, eso cómo se come, eso cómo le podemos explicar a la gente fácilmente que esa plata no es para ustedes, sino que ustedes están vendiendo una parte de la empresa. Exacto, digamos que las startups se traducen en tiempo de vida. Entonces, tú levantas una cantidad de dinero, X cantidad de dinero para vivir cierta cantidad de tiempo. ¿Me entiendes? Entonces digamos que esos $150,000 iniciales de Y Combinator duraban para un par de meses. Este $2.1 millón esperamos que dure, no sé, 2 años o algo así, o si se puede más o menos, dependiendo de si vamos a buscar otra ronda de inversión. Pero el caso es que se reinvierte absolutamente todo en la empresa, ya sea en los empleados, ya sea como en adquirir nuevos hoteles, publicidad, marketing, etcétera. Todo se reinvierte dentro de la empresa. Ok, y bueno, y esa parte, digamos, bueno, ya digamos la parte ya de que ya está Guru Hotel, ya está, digamos, como dicen en México, está jalando, está funcionando, está dándole candela a todo. ¿Cómo ha sido esa parte ya como de no de administrar, sino de
de liderar un equipo, de estar con la gente, de, o sea, liderar y estar haciendo que el producto funcione, también tirando código. ¿Cuál ha sido ese reto que vos decís, pucha, esto no me lo esperaba o esto sí me lo esperaba? Sí, no, justo lo que tú comentas, o sea, liderar es demasiado difícil porque yo siempre he sido esa persona que le encanta como meter mano del producto, o sea, tal cual de escribir código, diseñar, etcétera, pero ya ser como un founder o al menos ser del founding team o de los stakeholders te exige que tienes que meterte en absolutamente todos los departamentos y dar tu opinión, apoyar, etcétera. Entonces, digamos que eso sí implica un reto gigantesco. Porque tú ya ahora no solo tienes que saber de lo que toda la vida has hecho, sino que te tienes que instruir sobre todas las demás cosas. Y enfocarte también en las personas del equipo, claro. Tal cual. Y cómo fue, por ejemplo, hace poquito, pues lo digo, pues yo mencioné la cifra porque la vi pues también en internet. ¿Tú qué le dirías como a ese Steven de 14, 13 años que estaba creando foros? ¿Qué le dirías a Steven que hoy sale en portadas de revistas como Forbes o en artículos de Forbes, Dinero, Colombia, México, y que hoy en día se dedica 100% a esto? ¿Tú qué le dirías a ese niño de 14, 15 años? Sí, ya, de hecho yo ya me lo he preguntado y como que le diría como, o sea, sigue ahí que vas bien y con moral. Con mucha moral, sí. O sea, no te salgas de ahí. Ese es el camino. Ese es el camino. Parce, ¿y qué le dirías a la gente que digamos, está en Latam? Porque mencionabas ahorita que en Latam, pues en Latinoamérica es complejo montar startups. Sí, pero no tanto en Latinoamérica, porque de hecho ahorita hay un boom en el que muchos de esos fondos quieren invertir en capital en startups latinoamericanas. Digamos que no es tanto eso. Yo lo digo más es pensando en Colombia. Colombia, ahorita que viajé a México y estuve allá 1 mes y medio reuniéndome con diferentes founders y todo que me presentó nuestro tech lead, me di cuenta de que estamos demasiado atrasados en muchos sentidos, tanto fiscales como de talento, de un montón de cosas que aquí en Colombia como que no le están apuntando. No se apoya tanto. Ahorita mismo está cambiando un poco ese panorama, pero sigo diciendo, nos llevan años luz, por lo menos en México. No, y hace poquito, pues, con este boom de Nubank y la salida a la bolsa y todo ese tema, te lo contaba ahora, pues detrás de cámaras y micrófonos, te contaba que me volví a escuchar la historia de este man y que este man decía que, bueno, él intentó en Colombia montarla, pero pues que no. David Vélez, en los grandes bancos le dijeron que no y se fue para México, pues dijo, México es mucho más grande que Colombia, y se sorprendió el avance tecnológico que había en Brasil. Entonces es donde yo empiezo a ver, o sea, Colombia está ubicada geográficamente en un punto estratégico, pero no lo estamos aprovechando. Sí, pero bueno, digamos que justo con este ejemplo que estás dando de David Vélez, de Simón Borrero de Rappi, de todos estos que ya tienen estas grandes startups, incluso de Freddy de Platzi, ahorita sí hay un foco gigantesco en Colombia. En Latam en general, pero por lo menos ahorita sí en Colombia están comenzando a decirme, es que de ahí sí salen cosas buenas, cosas gigantescas. Entonces yo creo que lo que se avecina va a estar genial. Sí, y de hecho han nacido muchos neobancos colombianos. Sí, pero por ejemplo eso, ve a México y date cuenta de la cantidad exorbital de fintechs que hay. ¿Qué fintechs que hay? No, Steven, de verdad, parce que te lo digo, crack. Para mí un crack. Una historia muy bacana, weón, porque literalmente empezaste por pura curiosidad. Y no empezaste por plata. Porque empezaste porque te apasionaba y porque te gustaba. Entonces, bacano que llegaste a este punto. Yo de verdad espero que Guru Hotel llegue a Colombia, Latinoamérica, España, Rusia, Australia, a todas partes del mundo, así como han llegado muchas otras startups. Y de verdad, men, espero verte tocando la campana junto con los compañeros tuyos, pero el CEO en este momento. ¿Cómo es que me recuerdas el nombre, por favor? Josué Gio. Con Josué Gio tocando la campana ya. Y créeme que voy a te voy a ver y voy a decir, este parcero estuvo acá con nosotros estrenando el primer episodio del podcast. Y voy a seguir diciendo que sos un crack, parce. De verdad, felicitaciones. Muchas gracias por venir, por contarnos su historia. Y antes de finalizar, me gustaría que nos dieras tu opinión de qué va a pasar, o qué crees tú que va a pasar los próximos 5 años, para no irnos muy lejos, los próximos 5 años en el mundo de la tecnología. Bueno, si te refieres como al mundo de la tecnología, pero enfocado en los perfiles como desarrolladores, diseñadores, etcétera.
Ahorita mismo se vienen cosas muy geniales, como que las grandes startups de Latinoamérica, que son, por ejemplo, Mercado Libre. Globant no es de Latinoamérica, pero invierte mucho acá. No, pero los founders son de Argentina, ¿no? Bueno, la verdad no. David Migoya y esta gente, creo que Juan Migoya, no me acuerdo el nombre, pero sí son. Ok, bueno, a lo que me refiero es porque ellos cotizan ya en bolsa en Nueva York. Ah, ok, sí, está bien, tienes razón. Entonces, como que la inversión viene desde allá, digámoslo así. Pero vienen creando escuelas. Ahora sí, lo que al comienzo yo decía que era muy difícil hace un par de años encontrar aquí en Medellín, aquí en Latinoamérica, que eran escuelas enfocadas en estos perfiles. Lo que se viene ahorita es una cantidad gigantesca de estas escuelas, que lo que van a hacer es crear un montón de perfiles súper geniales para toda esta demanda que hay. O sea, no creas que se va a acabar el trabajo, porque nosotros mismos lo vemos, como nosotros entre startups competimos todo el tiempo por el talento que tienen las otras startups, por eso mismo, porque hay demasiada demanda. Entonces lo que se viene es eso justo, un montón de escuelitas especializadas que van a formar un montón de gente que se necesita en este rubro. Genial, listo. Bueno, parce, muchas gracias por haber venido. Espero pues cuando toque la campana, espero que vuelva. Muchas gracias. Estamos hablando, nos vemos en el próximo episodio. Chao.